Por ustedes, Sinfonía Celeste.
Apreciados amigos, apreciados hermanos, el Señor les bendiga. Es un placer estar con ustedes para el estudio del santuario que llevaremos a cabo hoy hablando acerca del atrio y del lugar santo. El Señor nos bendiga, nos ayude y vamos a hacer una oración para pedir su bendición y para que podamos comprender su palabra. Querido Señor, en este momento que queremos estudiar tu palabra, ilumínanos. Concédanos tu Santo Espíritu para que podamos entender las lecciones del santuario y grabarlas en nuestro corazón. Danos tu Santo Espíritu, bendice nuestra mente, ayúdanos a comprender las lecciones de esta noche y guárdalas en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera decirles, amigos, que la doctrina del santuario está en el mismo centro del complejo de verdades cristológicas que se le han dado al remanente. Y esta verdad del santuario es la que hace que el pueblo de Dios sea singular, histórico y profético. Así que por lo tanto es necesario, es importante que la doctrina del santuario le prestemos mucha atención porque realmente el Señor quiere hablarnos a través de esta doctrina y lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. Desde la creación hasta hoy, el único propósito de nuestro Creador, de nuestro Señor, siempre ha sido dar a conocer su carácter, mostrar su carácter, la obra del Creador, del Redentor para la salvación del ser humano. Y para esto, déjenme decirles que Dios ha usado 3 libros, ¿sí? 3 libros para la familia humana, para que la familia humana pueda comprender su plan, su amor, su propósito. Y el primer libro es la creación. La Biblia nos habla de que la creación es un libro de texto para que todos sin excusa puedan comprender el amor de Dios. El segundo libro es la palabra del Señor. La palabra de Dios es un lenguaje escrito a través del cual podemos aprender más del amor de Dios, su propósito, sus planes para con el ser humano. Y el tercer libro que Dios ha escrito es el santuario. Y a través de estos 3 libros el Señor ha mostrado cómo es su carácter, cómo es su plan y lo que Él quiere o los propósitos que Él tiene para la salvación del ser humano. El maestro de los maestros sabía que el santuario sería un elemento muy importante porque él sabe que casi el 90% de lo que recordamos, amigos y hermanos, viene a través de los ojos y de las manos, mientras que solo el 10% viene a través de los oídos. Y él por eso las instrucciones del santuario fueron llevadas a cabo por medio del ojo, mostrando el patrón primero a Moisés y finalmente con la mano instruyendo a la gente a unirse en la construcción. Y en esta obra maestra de la verdadera educación cristiana, o sea, en este libro de texto, el Señor guió al pueblo y nos ha guiado a nosotros visualmente en cada detalle perfecto del plan de la redención, sus etapas, para que podamos nosotros comprender más de Dios. En el libro de Job, capítulo 33, el verso 14, Dios dice que Dios habla de muchas maneras, aunque no nos demos cuenta. Y el Señor habló en el Antiguo Testamento a través del santuario al pueblo de Israel. ¿Cómo fue que se predicó el Evangelio en el Antiguo Testamento? No hubo otra forma sino a través del santuario. Hebreos 3:16, Pablo dice que a nosotros se nos predicó el Evangelio así como a ellos. ¿Cómo se les predicó a ellos, o sea, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? A través del santuario. Y Hebreos 4, verso 2 y verso 6 también dice que se les predicó a ellos el Evangelio por primera vez refiriéndose al santuario. Porque es que el santuario fue el Evangelio en plastilina para que el pueblo de Israel pudiera comprender el plan de él, el plan del Señor, y pudiera comprender más del amor de Dios. Por eso Salmos 77, el verso 13, nos dice en inglés, la versión en inglés dice: tus caminos, oh Dios, están en el santuario. ¿Quién otro Dios tan grande como nuestro Dios? O sea, es un texto muy especial que nos muestra que los caminos de Dios se encuentran en el santuario. Si queremos comprender los caminos del Señor, lo que Él tiene reservado para el futuro, estudiemos el santuario porque el santuario es importante. Ahora, ¿qué es el santuario? ¿Cómo podemos definir qué es un santuario? Bueno, la palabra santuario en el diccionario Webster lo define como un lugar sagrado de refugio, de protección, y eso es realmente un santuario. Dios nos invita a que hagamos de Cristo nuestro santuario, nuestro refugio, nuestra protección, donde podamos huir en tiempos de necesidad.
Ezequiel 11:16, por ejemplo, hablando acerca de la dispersión del pueblo de Israel en tiempos de Babilonia, a través del profeta Ezequiel, él dice: por tanto, así dijo el Señor, aunque los he echado lejos entre los gentiles y los he esparcido por las naciones, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegaren. Es decir, el santuario podía ser en nuestro corazón, en cualquier lugar. El pueblo de Israel podía llevarlo en cualquier lugar. Si estaban esclavos, allá podían hacer del Señor un santuario. Eso quiere decir que no importa en qué lugar tengamos que ir, no importa qué angustias tengamos que sufrir. Si donde quiera que vayamos podemos lograr encontrar en Jesús un pequeño santuario, estaremos felices, amigos, en el lugar más difícil del mundo. El Señor quiere cambiar nuestro corazón y no el lugar o las circunstancias que tengamos que arrostrar. Y por eso el Señor le dijo al profeta, a través del profeta Ezequiel, que no importa dónde estuvieran, Dios sería su santuario en ese lugar. Y Dios quiere que aprendamos esa lección, primero que todo, del santuario que estamos estudiando. En todo lugar donde estemos, Cristo debe ser nuestro santuario y en nuestro corazón debemos hacer un refugio para Él. ¿Cómo estaba ubicado el santuario en el Antiguo Testamento? Bueno, déjenme decirles que en el Antiguo Testamento el campamento se organizó de tal forma que el tabernáculo quedara en el centro. La tienda del tabernáculo fuera el centro de todo el campamento. Después de la tienda venía la tribu de Leví, que rodeaba los 4 costados, que eran los que tenían a cargo todo el trabajo del santuario con Moisés y Aarón. Y a 900 metros, casi a 1 kilómetro, estaban todas las demás tribus, como ustedes están viendo en esta imagen, esparcidas. Ahora, por lo general, parece ser que el campamento, todo el campamento de las 12 tribus estaba configurado o era más o menos rectangular, o sea, estaba formado de manera rectangular, algunos dicen de manera cuadrada. Es decir, el campamento debía tener por todo lugar lugares fijos, límites fijos, caminitos para entrar, para salir, caminos que los cruzaran. Requería técnica, requería organización para levantarlo, colocarlo, etc. O sea, estaba bien ubicado de tal forma que había un orden perfecto. Y según las imágenes que ustedes están viendo acá, pudo ser en forma de cruz, que tal vez esa es la opción que yo veo, que cuando Balaam miró desde arriba, desde el monte, vio ese pueblo organizado en forma de cruz. Por eso, en vez de maldiciones, inspiró fue bendiciones. El santuario, amigos, estaba de tal forma que la entrada le daba la espalda al sol. Y esa fue la instrucción del Señor. En Éxodo 26:22 dice: para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Es decir, por lo tanto, el pecador que ingresaba al santuario estaba literalmente con las espaldas al sol. Y es significativo que la palabra orientación incluye la palabra oriente, pues el tabernáculo estaba dispuesto de tal manera que su entrada estaba al oriente. Y a medida que se avanzaba dentro del santuario, o sea, desde el patio del atrio, pasando por el lugar santo, luego al lugar santísimo, uno realmente se alejaba simbólicamente cada vez más del sol que nacía en el oriente, dándole siempre la espalda con todo su simbolismo de falsa adoración solar de las tribus paganas en su tiempo del pueblo de Israel. Por lo tanto, el Señor fue muy sabio al colocar el santuario de esta forma. Ahora, las medidas del santuario. De largo, toda la tienda era de 45 metros, de ancho 22,5 metros. Y podemos decir que la tienda en el centro del campamento tiene una simbología muy importante en Cristo nuestro Salvador, queridos amigos. Vamos a repasar. En realidad, el santuario en el Antiguo Testamento tenía 4 lugares claves. El primer lugar clave era el campamento, es decir, todo el campamento de las 12 tribus. ¿Por qué hablamos que ese es el primer lugar clave? Porque de allí venían las ovejitas, de allí venían las personas con los animalitos. Y esos corderos simbolizaban a Cristo. O sea, la primera fase o el primer lugar clave realmente del santuario. El segundo lugar clave es el atrio en sí, el patio, donde estaba el altar del holocausto y el lavacro o la fuente. El tercer lugar clave es en sí el santuario, el lugar santo específicamente. Y el cuarto lugar clave, el lugar santísimo. Estas 4 secciones representan 4 funciones distintas de nuestro querido Jesús, nuestro querido Salvador. Por ejemplo, el campamento. El campamento presenta a Jesús como un cordero perfecto, porque Jesús fue un corderito, o estuvo representado por un corderito, y a través de la vida perfecta de ese cordero, Él tejió un manto de justicia para darnos a cada uno de nosotros. El atrio representa el sacrificio perfecto,
pagando la sentencia por el pecado en el altar del holocausto y resucitando para cumplir su función en el santuario celestial. Por eso el lavacro representa su muerte y resurrección. El lugar santo es la intercesión perfecta de Jesucristo como nuestro sacerdote, reclamando los beneficios de su obra terrenal aquí, que desarrolló para cada uno de nosotros. Y el lugar santísimo es la obra de Jesús como juez perfecto, examinando la sinceridad del arrepentimiento de los que profesan ser su nombre o de los que profesan tener su nombre. Muy bien, así que estos 4 lugares claves son muy importantes, apreciados amigos, y vamos a desarrollarlos. Comencemos con el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 14. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Noten ustedes que la Biblia nos dice que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar es una palabra griega que significa tabernacular, literalmente. Es decir, Cristo colocó su campamento en medio de las carpas del pueblo de Israel. Es decir, colocó su vida, vino, habitó entre nosotros en medio de nuestro campamento humano. ¡Qué hermoso! Saber que Dios condesciende a unirse, a venir a vivir en nuestro campamento humano para relacionarse con nuestras debilidades, luchas, angustias, necesidades, comprendernos mejor. En el libro El deseado de todas las gentes, página 15, párrafo 2, leemos así. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y su carácter divinos. ¡Qué hermoso! Por eso Dios es con nosotros, porque realmente Él vino a habitar en medio de nosotros. En toda la mitad del campamento humano, Él colocó su tienda, su cuerpo, su naturaleza humana para venir a asistirnos en nuestra propia carne. Ahora, el libro de Hebreos 7:26, hablando acerca de esa experiencia de Jesús, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es decir, hermanos, Jesucristo hincó su tienda en medio de nuestro campamento para demostrarnos una vida perfecta, un ejemplo perfecto de obediencia, y que gracias a su justicia podemos nosotros lograr esa obediencia también. Cada sacrificio, amigos, que se llevaba al santuario tenía que ser examinado, porque ese corderito minuciosamente tenía que ser perfecto. Y solo una vida sin mancha, exenta de todo pecado, podía sustituir la vida del pecador. Y esa fue la obra de Jesús, amigos, en el campamento. Es decir, su túnica, la túnica de justicia que Él tejió. Esos 33 años de vida perfecta están disponibles para todo ser humano que haya vivido, que esté viviendo. Jesús vivió en lugar de todos para regalarnos esa justicia. Y ahora, hablando acerca del atrio. El atrio realmente tenía 2 utensilios importantes que demostraban 2 fases de la vida de Jesús que son súper importantes. El lugar santísimo estaba situado de manera que el arca ocupara exactamente el centro de la mitad occidental del atrio. Y el altar del sacrificio estaba exactamente en el centro de la mitad oriental del atrio. Es decir, el arca del pacto y el arca del holocausto. 2 utensilios ubicados en el centro, en los 2 centros del atrio o del patio, demostrando que la obra primordial de Cristo de intercesión sería hecha, una en la tierra con su muerte y otra en el cielo con su intercesión en el santuario celestial. Qué importante es el atrio, amigos. El atrio es muy importante, y en esta imagen ustedes están viendo en este diagrama la proporción y la distribución de cada uno de esos accesorios del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo, y cuán importantes son el arca del pacto y el altar del holocausto. Ahora, déjenme decirles que el atrio o el patio estaba cerrado con tapices de lino fino trenzado. Eso nos dice Éxodo 38:16 y Éxodo 27:18, que ustedes pueden leer. Es decir, las paredes del atrio que cubrían el atrio o el patio estaban sostenidas por pilares de bronce. Sus fundamentos eran de bronce y la cabecita de plata. ¿Cuántos eran? Eran 20 de largo, que en total eran 40
y 10 de ancho. En total 60 pilares, 60 fundamentos, donde la cortina de lino fino se distribuía para tapar lo que era el atrio o el patio. ¿Me hago entender? ¿Qué representa el lino fino trenzado? Bueno, Apocalipsis 19:8 nos dice que el lino fino, blanco y limpio son la justicia de los santos. Eso representa el blanco. Y noten que los pilares, como ustedes están viendo en esta imagen, los pilares deben quedar adentro. Hay imágenes donde aparecen por fuera, pero eso está mal. Los pilares siempre van adentro, demostrando que el lino fino los cubre, porque los pilares representan algo muy importante. Bueno, el lino fino, como ya dije, representa la justicia de los santos, la perfección que se puede lograr a través de Cristo, nuestro Salvador. Y esos pilares representan a los 144,000, porque son 60 en total. Es decir, 60 es un múltiplo de los 144,000. Y si ustedes van a Cantares, capítulo 3, versos 7 y 8, se habla que los valientes de Dios son 60. Y esos 60 es un símbolo de los 144,000. Ahora, en Apocalipsis, capítulo 3, el verso 12, el apóstol Juan dijo, al que venciere, yo lo haré columna, o sea, un fundamento, un pilar en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Qué interesante. Entonces, esos pilares representan a los 144,000 que serán victoriosos y que en el templo de Dios, en el cielo, serán columna. Ahora, el bronce se forma de la unión de dos elementos, el zinc con el estaño, a altas temperaturas. Y por eso cada pilar tiene fundamento de bronce, porque el bronce representa aquí las pruebas, las dificultades, las luchas que tuvieron que pasar estos fieles para poder tener un fundamento y estar basados en las pruebas, en las dificultades que los ha hecho firmes. Y la cabecita de plata representando que la salvación siempre tiene que estar en su mente. No deben olvidar la salvación, porque la salvación costó. Y la Biblia nos habla que en el santuario había una moneda que era el siclo de plata que se llevaba al santuario, y el Señor Jesús también fue vendido por 30 monedas de plata. La plata es un símbolo de la salvación. Fuimos redimidos por un precio. Y por eso debe estar aquí en nuestra cabecita. Nunca se debe olvidar que fuimos salvados a un costo infinito, grandioso. Ahora déjenme decirles que la puerta del atrio o de ese patio era ancha. ¿Por qué tan ancha? Realmente tenía 3 entradas, como ustedes están viendo en esta imagen, pero solamente se entraba por la entrada del centro, por la entrada principal que era en el centro. Eso representa algo muy importante. Primero, ¿qué representa la puerta? La puerta representa a Cristo, nuestro Salvador. Cuando el pueblo venía y traía un corderito, lo primero que veía eran los colores de la puerta. Los colores de la puerta eran 4. Era uno de púrpura, el otro de escarlata, el otro de lino fino y el otro de azul. 4 colores. Es decir, que cuando la persona traía el animalito, el azul, le recordaba que ellos habían violado los mandamientos de Dios, porque el azul es símbolo de los mandamientos de Dios. El rojo les recordaba que había derramamiento de sangre. El púrpura les recordaba la fase del cielo de Cristo como Rey de Reyes. Y el blanco, la pureza y la perfección que se puede lograr a través de Cristo Jesús. Por eso en la puerta hay 4 fases de la vida de Jesús que las encontramos en los colores de las cortinas que cubrían la puerta. Ahora, ¿qué representa la puerta? Juan 10, verso 7, y también pueden leer el 9 y el 10. Dice, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Así que la puerta es símbolo de Cristo. El deseado de la página 443 nos dice que Cristo es la puerta del redil de Dios. Por esta puerta todos sus hijos desde los más remotos tiempos han hallado entrada en Jesús, como estaba presentado en los tipos, prefigurado en los símbolos, manifestado en la revelación de los profetas, prefigurado en todo, revelado en las lecciones dadas a los discípulos y en los milagros. Todo mostraba que el Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo y que por él somos introducidos al redil de la gracia. Qué hermoso, hermanos. Únicamente a través de Jesús podemos encontrar consuelo, paz, vida eterna. Y por eso la persona, lo primero que encontraba cuando venía con el animalito era la puerta, porque a través de la puerta de Cristo tenemos entrada para conocer el Evangelio. Ahora, ¿por qué tan ancha?
¿Por qué tan ancha? Tenía tres partes para entrar, pero ¿por qué tan ancha? Efesios 3:18 dice, para que comprendáis, dijo Pablo, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¡Wow! O sea que la puerta es ancha por eso, porque Dios quiere que todos sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de su evangelio. Ahora, ¿por qué solamente entrada por la parte del centro? Efesios 2:18 nos dice que por solamente a través de Cristo tenemos entrada al Padre, por medio del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Ahora, una vez que la persona, el judío, el israelita, traía ese corderito, pasaba por la puerta, lo primero que se encontraba era con el altar del holocausto. El altar del holocausto era de madera de acacia recubierto con bronce. Y este altar, amigos, déjenme decirles, este altar representa la humanidad de Cristo y sus sufrimientos. Y representa el lugar donde Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. O sea, representa el sacrificio que el Señor hizo para que pudiéramos ser salvos. Este altar tenía que estar continuamente ardiendo. Según Levíticos 6:13 y Levíticos 9:24, el fuego debía arder continuamente, nunca debía apagarse, porque esto nos recuerda, amigos, que el sacrificio que Jesús logró en ese altar del holocausto, simbólicamente, o sea, la tierra, es un sacrificio cuyos méritos permanecen para siempre, nunca se acaban, nunca se apagan, mientras que haya tiempo de gracia están ahí. O sea, nos habla de una misericordia que nunca tiene que apagarse, la misericordia nunca se termina. Hay aceptación continua para el pecador, no importa cuántas veces caiga en el pecado, misericordia hay mientras haya tiempo de gracia, y eso representa el altar del holocausto. Es en un lugar de sacrificio, y también representa que igualmente conoces a Cristo cuando vienes, pasas por la puerta, conoces del Evangelio de Jesús, y el Evangelio te invita, lo primero, a hacer sacrificios también. Por eso Salmo 55, hablando acerca de los fieles del último tiempo, dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y el deseado de todas las gentes, 197 dice, de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor. Imagínense, no solamente se nos ha concedido que nosotros nos alegremos en Cristo y en el Evangelio, sino que padezcamos por causa del Evangelio. Y eso debe ser de alegría, es el más alto honor. Y tenemos que verlo de esa forma a medida que vamos conociendo de Cristo. Poder comprender que es un privilegio sufrir también por Él. En el Ministerio de Curación, otro libro, la 376, dice, nunca se nos exige que hagamos un verdadero sacrificio por Dios. Nos pide Él que le cedamos muchas cosas, pero al hacerlo no nos despojamos más de lo que nos impide avanzar hacia el cielo. Aun cuando nos invita a renunciar a cosas que en sí son buenas, podemos estar seguros de que Dios nos prepara algún bien superior. Ese es el ideal del Señor. Ahora, después del altar estaba el lavacro. El lavacro tenía una pila arriba y una pila abajo. Una pila para lavarse las manos y los pies. El sacerdote, una vez el pecador traía el animalito y confesaba sus pecados sobre el animal y le daba muerte, la sangre era derramada sobre ese altar y luego en una cofaina parte de esa sangre por el sacerdote era introducida al santuario, pero para introducirlo al santuario él tenía que lavarse las manos y los pies porque no podía entrar nada sucio dentro del santuario. Eso representa algo, el lavacro representa la muerte y la resurrección de Jesús. En el altar somos justificados, somos perdonados, y en el lavacro somos lavados, somos regenerados para una vida nueva, diferente, limpia. Primera de Juan 1:9, recuerda, Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ese es el ideal de Dios. Dios quiere perdonar nuestros pecados, pero no solamente perdonar nuestros pecados, también quiere limpiar nuestros pecados, ¿sí? Lavarnos de toda maldad. Eso dice Primera de Juan 1:9. ¿Ok? Ahora Romanos 6:4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Dios quiere que nosotros vivamos una vida nueva. Y en este lavacro está representando el bautismo. No solamente
nuestros pecados son perdonados, sino que también debemos pasar al bautismo. Así que es importante esto, déjenme decirles, porque hay algunos que nos dicen hoy en día que todo lo que importa es la muerte de Cristo Jesús, que la cruz es todo. Pero en el atrio del templo no había solamente el altar que representa la cruz, también había un lavacro. Y Dios no justifica a nadie que al mismo tiempo no lo transforme y lo regenere para hacerlo una nueva criatura. Así que, amigos y hermanos, es tan importante el altar como lo es la fuente de bronce. El que entraba al santuario sin haber sido lavado en la fuente perdía la vida. Y déjenme decirles también que el lavacro representa el lavarse los pies, el lavatorio de los pies antes de participar de la Santa Cena. Porque es importante, estaba afuera, se lava los pies para luego entrar al santuario. Ahora vamos a ver el santuario en sí, los dos compartimientos, pero nos vamos a dedicar al lugar santo. En el lugar santo hay 3 utensilios importantes, realmente, pero antes de pasar allí, todo el santuario tenía unas cortinas de techo, y eran 4. Y esas 4 cortinas representan igual las 4 fases de la vida de Jesús. Todo el santuario es de oro, todo lo que está por fuera del santuario es de bronce. Todo lo que está dentro del santuario es de oro, porque representa la divinidad. Pero primero hablemos de las cortinas, del techo. Eran 4 cortinas, que era la cortina de lino, la cortina teñida en rojo, el cuero de tejones y una cortina que era la más bella y la más hermosa, que era bordada en hilos de oro. Déjenme decirles que la cubierta que estaba externa, o sea, la primera de afuera hacia adentro, era la de piel de tejones. Y no era muy hermosa, que digamos, pero realmente era resistente para el agua, contra agentes externos, agresiones externas. Y por eso se colocó la primera cortina de afuera hacia adentro, la más gruesa, la de piel de tejones, representando simbólicamente algo que es valioso, que la belleza no es la que está por fuera, sino la que es interna. Cristo lo siguieron muchas personas, muchedumbres, pero realmente no fue por su belleza exterior, sino por su belleza interna. Eso representa esta piel de tejones. La segunda que venía era la teñida en rojo, representando sus sufrimientos, lo que él logra aquí en la cruz del Calvario, en la tierra. Filipenses 2.8 dice que se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Isaías 45.22 dice, mírenme a mí, sean salvos todos los fines de la tierra, porque Cristo logró a través de su muerte y del derramamiento de su sangre una obediencia perfecta. Y por eso la tercera cortina que le seguía a la de rojo era la blanca. Y la última era la de oro, con hilos de oro, que era la más hermosa, representando la realeza de Cristo, su divinidad. Hermoso, ¿no? Ahora, dentro del santuario había lugar santo y lugar santísimo. El primer utensilio que se encontraba dentro del lugar santo era la mesa de los panes. La mesa de los panes estaba ubicada a mano derecha, en la parte derecha, cuando el sacerdote entraba pasando el primer velo del santuario en sí. Y esta mesa tenía dos coronas, una arriba y otra abajo. La mesa representa a Cristo. Representa a Cristo, y esas 2 coronas son las que Él va a traer cuando Él regrese en su segunda venida. Si tú lees Apocalipsis 19.2, allí dice que Él va a traer 2 coronas. Ahora, esa mesa representa a Cristo y la madera representa su humanidad y el oro representa su divinidad. El oro está en Job capítulo 22, verso 25, donde dice que allí el Todopoderoso será tu oro. Qué hermoso, ¿no? Ahora, esta mesa tenía 6 pilas de pan a un lado, 6 pilas de pan al otro lado. Ese pan era cambiado cada 8 días, era el alimento para los sacerdotes, pero también simbólicamente representa el alimento espiritual que cada 8 días tiene que ser cambiado y tiene que ser renovado para alimentar al pueblo, pero también que todos los días, constantemente, este pan debe ser comido por nosotros. O sea, la mesa con los panes representa simbólicamente el estudio cotidiano de la palabra de Dios. Cada día debemos alimentarnos. Si queremos crecer en la gracia, si queremos ser santificados todos los días, necesitamos el estudio de la palabra del Señor. Eso representa la mesa con los panes. Y noten que la mesa con los panes está después del lavacro. Después de que uno se bautiza, para que uno persevere en la fe, necesita el estudio diario de la palabra de Dios. Eso simboliza la mesa. Juan 16:48, Juan dijo, yo soy el pan de vida. Patriarcas y Profetas 3:67 dice, simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder
por nosotros. Así que cuando tenemos, amigos, hermanos, un estudio profundo de la palabra de Dios y la hacemos parte de nuestra vida, desarrollamos íntima comunión con Dios. Y esto es una parte vital del proceso de santificación. Es un paso más para acercarnos al trono de Dios, hacia el cielo, que es donde queremos ir con nuestras familias. Ahora, dejando un poco la mesa, vamos al candelero. El candelero estaba aquí a mano izquierda, al frente de la mesa, dentro del lugar santo. Y el candelero era de oro puro, noten, totalmente de oro puro. O sea, más o menos aproximadamente 34 kilos. No tiene medidas. Tenía base y tenía un tallo con 7 brazos que remataban en 7 lámparas arriba que debían permanecer siempre encendidas día y noche como el altar del holocausto en el patio exterior. ¿Ok? Ahora, cada brazo del candelabro tenía una configuración de 3 partes: botón, flor, almendro. Luego le seguía botón, flor, almendro. Y luego en la parte de arriba, botón, flor y almendro. Y luego ahora sí la lámpara que alumbraba. Qué interesante. ¿Por qué el Señor escogió en la lámpara la flor del almendro o el árbol del almendro? Realmente almendro en el hebreo significa ser vigilante, estar en vigilia. El almendro, amigos, es el primer árbol que despierta en la primavera. Y eso representa, apreciados amigos, que es el deseo. Que el árbol de almendro representa el deseo que el pueblo de Dios tiene para acercarse y hacer rápidamente su voluntad. Son los primeros que están listos para servir al Señor. Por eso la flor de almendro representa la nueva vida. Cristo es la flor de almendro, porque representa la resurrección a una nueva vida. Comienza la primavera, comienza la nueva vida. Ha pasado el invierno del frío y ahora las flores están brotando. De igual manera el cristiano ha nacido una nueva vida, ha dejado esa vida antigua y ha comenzado una nueva vida. Por eso la flor de almendro, el Señor quiso que fuera representada en el candelabro, porque el candelabro representa al pueblo de Dios y representa al Espíritu Santo que alumbra a través del pueblo de Dios. Por eso las lámparas no podían apagarse, porque es un símbolo del pueblo de Dios que alumbra. En otras palabras, déjenme decirles, el candelabro representa la obra misionera. Tenemos ya 2 formas para ser santificados después de ser bautizados: el estudio de la palabra de Dios y la obra misionera. Alumbrar, dar a conocer el mensaje, permitir que la luz de Dios alumbre en nuestro corazón a través de nuestros hechos, de nuestras palabras. Ahora, ¿notaron ustedes que de todos los mobiliarios y de todas las cosas del santuario, el único del cual no se dan medidas es del candelabro? ¿Por qué razón? Porque si el candelabro es un símbolo del Espíritu Santo también, eso significa que el Espíritu Santo, según Mateo 7, se nos da sin medidas. El Espíritu Santo se da sin medidas a todo el que lo pida. Y por lo tanto, eso representa la insistencia que debemos tener con el Señor para pedir por el Espíritu Santo, para que nunca se aparte de nuestro corazón, esté con nosotros cada vez, todos los días. Así que necesitamos estudiar la Biblia todos los días para comulgar con el Señor, y necesitamos permitir que esa luz que recibimos de su palabra alumbre y la pongamos en alto para que otros conozcan del Evangelio, de la palabra de Dios. Y por último también encontramos dentro del santuario, del lugar santo, el altar del incienso. El altar del incienso simboliza el tercer paso en el crecimiento cristiano. O sea, es otro avance en el camino para el trono de Dios. La oración, eso representa la oración. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 8, allí se habla que Juan vio en el cielo también un altar del incienso. Y ese altar del incienso tiene que ver con oraciones. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 8, el versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y la llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. O sea, el altar del incienso representa las oraciones que se unen con ese incienso. Ese incienso son los méritos de Jesús, que perfeccionan nuestras oraciones o que se mezclan con nuestras oraciones para que estas oraciones puedan subir al cielo como don fragante, ser recibidas por el Padre y ser contestadas por los ángeles. Hijos e hijas de Dios, página 335, dice esta matutina: somos llamados a comulgar con Cristo en el lugar más cercano a su trono, en el altar del incienso, súplicas, peticiones, oraciones,
fervorosas entre el hombre y Dios toman su parte para dirigir los asuntos en esta tierra. La oración puede mover todo el cielo a nuestro favor. ¡Qué hermoso! Así que eso representa el altar del incienso, amigos. Representa la oración incesante que debe ser llevada a cabo por todo aquel que desea ser santificado. ¿Ok? Todo pecador arrepentido, toda alma creyente puede aferrarse de los méritos de la sangre de Cristo y a través de esos méritos poder lograr perfección. Una perfección que se nos pide a través de la justicia de Cristo para el reino de los cielos. Ahora, Salmo 141, verso 2, el salmista decía: subo mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Hagamos un resumen. El altar del holocausto, sus sacrificios comunican esta verdad, que en Cristo encontramos nosotros reconciliación a través de su muerte. El altar del incienso, allí se ofrece el perfume santo. Eso nos enseña que Cristo intercede en forma continua. Siempre está constantemente intercediendo por cada uno de nosotros. La puerta representa del patio el momento en que conocemos a Cristo y el Evangelio. El altar del holocausto del patio nos enseña y nos recuerda el sacrificio de nuestro Salvador que debe ser aceptado en nuestro corazón antes de dar otro paso hacia adelante para nuestra salvación. Una vez que aceptamos el sacrificio de Jesús, el cielo nos invita también a hacer sacrificios. Y una vez que los sacrificios se hacen, se logran, podemos ser bautizados, que representa el lavacro. Y una vez que somos bautizados, regenerados, no solamente perdonados, sino regenerados para un proceso de santificación, pasamos ahora a la santificación progresiva que se desarrolla en el lugar santo, con el estudio diario de la palabra de Dios, la mesa de los panes, constantemente comiendo de ese pan, que es el pan vivo, y constantemente enseñando a otros lo que aprendemos, que representa el candelabro, el conocer, el alumbrar, el permitir que la luz alumbre de lo que hemos aprendido en Cristo Jesús. Y el altar del incienso, la oración constante que debe estar cada día en nuestra vida para ayudarnos a ser fuertes y valientes y preparados para el reino del cielo. Queridos amigos, Dios nos ayude, que esa sea tu experiencia, que tu experiencia pueda ir en progreso constante, un cristiano fuerte, valiente, valeroso, y que la gracia del Señor pueda estar contigo, te ayude en tus luchas, tus dificultades. Y le agradecemos al Señor por esta noche, por este pequeño y corto abrebocas estudio bíblico del santuario, del lugar santo, del patio, y que nos recuerda cuán grande ha sido el Señor, de cómo a través del santuario podemos encontrar sus caminos y aprender de su amor. Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por el estudio de tu palabra. Ayúdanos, guárdala en nuestro corazón y que tu Santo Espíritu nos ayude y nos inspire para crecer en la gracia y prepararnos para el reino de los cielos. Gracias por el sacrificio de Jesús. Ayúdanos a aceptarlo en nuestro corazón para que su sacrificio no sea en vano y estemos dispuestos para hacer sacrificios también por su reino. En el nombre de Jesús. Amén. Vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria.